Las personas con TDA a veces pueden quedarse fuera de los grupos sociales, ¿no? Pero en mi cerebro pareciera que pasa una nube y no entiendo lo que está diciendo. Parece que el problema principal es que no puede regular su atención. O no se concentra o se concentra mucho. ¿En qué punto podemos justificar una persona con TDA y sus acciones y hasta qué punto no? Bienvenido a este capítulo de Los Senseis de mi vida. Es la segunda temporada y la nombramos Inquietamente. Vas a descubrir que se llama Inquietamente porque así puedo definir mi mente actualmente. Quizá desde hace mucho tiempo mi mente era así y no lo sabía, pero a raíz de que me diagnosticaron el síndrome de boca ardorosa, que es una neuropatía que luego les explicaré, a raíz de este diagnóstico también descubrí otros diagnósticos. Soy un estuche de monerías, tengo trastorno de ansiedad generalizada, tengo TDA y tengo también trastorno de ansiedad, TDA y otra cosa más tengo. El doctor dice que tengo TOC, el neurólogo dice que tengo personalidad obsesiva, así que conmigo van a ir descubriendo todo eso que me hace una persona única, pero que también te hace único a ti. Yo lo que quiero que entiendas es que si en algún momento en tu vida has sentido que hay algo que no está bien en ti, que no eres normal, que a lo mejor te sientes tonto o incapaz, puede ser que descubras aquí que hay un diagnóstico que todavía te falta descubrir para descubrirte a ti. La salud mental es un tema importante y hay que seguir hablando de ella. Y por eso esta segunda temporada se va a enfocar en la salud mental. Así que sin tanto show, vamos a tener a nuestro invitado. Lo voy a presentar. Es un gusto y un honor para mí tener al doctor Ulises Solís G. Cantón. Él es médico cirujano con especialidad en psiquiatría, miembro del Colegio de Psiquiatras del Estado de Yucatán, miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, certificado por el Colegio Mexicano de Psiquiatría y es coordinador del área de consulta externa del Hospital Psiquiátrico de Yucatán. Doctor Ulises, bienvenido. Ahorita muchísimas gracias por la invitación, porque además es un gusto, ¿no? Poder hablar, tener espacio para hablar de estos temas tan apasionantes y tan interesantes. Realmente es un gusto, ¿no? Y además reconozco, ¿no? Tu apertura para hablar justamente de tu caso, ¿no? Porque eso es interesante, ¿no? El hecho de tener esa apertura de que en base a lo que tú estás descubriendo de ti, poder compartirlo con la gente, ¿no? Y en base a eso, tener la oportunidad de hablar de estos temas tan interesantes, ¿no? Porque curiosamente lo que usted dice, doctor, creo que hay mucha gente que siente vergüenza de decir tengo TDA, tengo personalidad obsesiva, tengo ansiedad, porque a lo mejor uno piensa es que esto me vuelve vulnerable, esto me vuelve no capaz, pero siempre ha sido como un libro abierto y sí me gustaría que la gente que escuche y vea este episodio sienta la empatía por las personas que tienen estos diagnósticos y también para las personas que lo tienen, sentirse abrazados, que sean más compasivos con uno mismo, que creo que eso nos hace falta. Doctor, para ya empezar con usted, lo invitamos por el tema de TDA. No sé si lo dije al principio, pero uno de los diagnósticos que tengo es TDA con H, pero con el neurólogo. En una ocasión vi al doctor y le platiqué el diagnóstico que me dio el neurólogo de la neuropatía del síndrome de boca ardorosa. Él me mandó un medicamento para esta neuropatía, que es el núcleo. No quiero abordar sobre si todos deben de tomar eso, cada caso es específico. Pero para el síndrome, para el trastorno de ansiedad generalizada me mandó el escitalopram. Y en ese momento que me mandó la pastilla hemos estado viendo si me da sueño, si me siento cansada, si lo debo de usar un poquito más y no, como que me he estado renuente a un poco más, pero porque en mi familia pues hemos tenido el tema de la bipolaridad y lo viví de chiquita, el ir al psiquiátrico, cómo se comportaba mi abuelita con la bipolaridad, que el medicamento la dejaba como un zombie, que a veces como que no era ella, y a mí me gustaba mucho disfrutar a mi abuelita cómo era cuando estaba bien y no cuando tenía un brote, que de entrada le decíamos la enfermedad de los nervios, o la gente muy despectivamente me decía ahí viene la loquita de tu abuelita, y me molestaba mucho porque mi abuelita fue una persona muy bondadosa que cuando estaba bien era excelente. Entonces, todo esto se remonta a que no me había acercado a un psiquiatra por todo este temor a que me empastillaran. Entonces, en esta temporada,
dije, es muy importante tener un psiquiatra, porque ahí fue cuando empecé a hilar. Ángel, que es el productor de Alight de este podcast de los senseis de mi vida, Ángel me dijo, yo voy con un psiquiatra porque tengo TDA. La que me hace uno de los servicios estéticos me dijo, mi esposo tiene TDA. Entonces yo decía, si todos tienen TDA y están yendo con un psiquiatra, ¿por qué no estoy yendo con un psiquiatra? ¿Será que esa es la parte del rompecabezas que me falta? Y ahí es donde aparece usted, doctor, lo mega recomendó Ángel. Luego tuve una cita con usted y cuando platiqué con usted entendí por qué Ángel quería tenerlo. Y ya después de este preámbulo para que la gente pues entienda por qué está usted aquí, por qué tenemos este capítulo, pues ¿quién mejor que usted para explicar qué es el TDA? Cuéntenos. Claro. Sí, Marité, es interesante, ¿no? Esto que comentabas, ¿no? Afortunadamente ya tenemos un poquito más de apertura en general, ¿no? Para tratar estos temas, ¿no? que han estado desde siempre, ¿no? En la humanidad. Bueno, en la Biblia inclusive es la primera descripción bibliográfica de un cuadro depresivo, ¿no? Imagínate, desde ese entonces, ¿no? Ya se hablaba de esto, nada más que no le llamábamos en ese caso depresión. Pero efectivamente el tema de la salud mental y emocional, se supone, según los estudios patobiográficos, era Job. Ok. ¿Te acuerdas que no sé si recuerdas que en el libro de Job, él es una persona muy exitosa, ¿no? Y de repente empieza a sufrir todos los males que le podían pasar, ¿no? Y entonces la descripción literaria es muy precisa a lo que es un cuadro depresivo, ¿no? Entonces llama la atención que hace más de 2000 años, ¿no? Ya habían estas descripciones muy precisas, ¿no? De lo que era la melancolía, la depresión, otras alteraciones de carácter, ¿no? Y sin embargo, los seres humanos hemos tenido una especie de conflicto, ¿no? Con el contacto con nuestra propia salud mental, ¿no? Con nuestros demonios, ¿no? Como en alguna ocasión se nos llamó, ¿no? Entonces, es interesantísimo que ahora podamos hablar de esto de manera mucho más abierta, mucho más precisa y sobre todo sin estos mitos, ¿no? Que a veces alejan mucho a la gente de la oportunidad de buscar tratamiento para ciertas dolencias emocionales y psicológicas que al tratarlas pueden mejorar muchísimo nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, vamos a definir primero TDA, porque no quiero dejar pasar qué es el TDA, porque eso es lo que vamos a hablar ahorita, pero también ahorita mencionó algo muy importante sobre lo que estaba viviendo Job, y usted empezaba poniendo nombres, melancolía, y a lo mejor voy a agregar otras, frustración, emociones que quizá estamos más acostumbrados a solo conocer alegría, tristeza, enojo, pero tal vez la importancia de estar en contacto con las emociones, saber cuál es cada una, reconocerlas y cómo manejarlas y abordarlas, creo que es muy importante. Pero vamos parte con parte. Claro. Primero, ¿qué es el TDA? Mira, el TDA es una condición cerebral, ¿no? Actualmente se considera una condición del desarrollo cerebral que va a condicionar una serie de características en la personalidad y en el funcionamiento cognitivo y conductual de un individuo, ¿no? Básicamente se caracteriza por, entre otras cosas, con una dificultad crónica para podernos concentrar, ¿no? La concentración está relacionada con la atención. Hay una dificultad para el control de los impulsos, ¿sí? Okay. Y hay una dificultad en la capacidad de autoorganizarnos o planear, ¿no? O estructurar ciertas cuestiones de nuestra vida, ¿no? O sea, vienen diciendo esas tres características. Básicamente son como que las tres características principales del TDA y de allá se derivan otras características, ¿no? Creo que la principal es esta dificultad para concentrarnos, la dificultad para el autocontrol, ¿sí? Y la dificultad para la autoorganización personal, para la estructura, ¿no? Y obviamente eso va repercutiendo dependiendo del momento de nuestra vida de diferentes maneras, ¿no? Ya sea si es la infancia, si es la adolescencia, si es la adultez, ¿no? Por ejemplo, en los niños es muy común de repente el tema de la hiperactividad, ¿no? Porque sí, conductualmente se convierten a veces difíciles de adaptar. Y entonces en esa etapa de la vida la hiperactividad se convierte en un problema, ¿no? Luego, cuando entramos en contacto con el sistema académico escolar, el tema de la inatención se convierte en un problema porque se asocia con fracaso escolar, con repeticiones, con situaciones que no le permiten a un individuo avanzar académicamente.
Y ya más entrando a adolescencia y adultez temprana, tenemos el tema de la impulsividad, ¿no? Que es este autocontrol de las emociones que necesitamos todos, ¿no? Y entonces se asocia ya en la edad adulta, temprana y a veces media, con estas situaciones de inmadurez personal, ¿no? O sea, que tienes a una persona reaccionando quizá de una manera demasiado inmadura para la edad que tú esperas y para la madurez que esperarías que pueda tener, ¿no? Obviamente, cuando yo escucho todo esto, doctor, es cuando una persona que tiene TDA se siente incapaz. O sea, porque si me dice, ya en la edad adulta reaccionan de una manera más quizá inmadura o infantil, quiere decir, o sea, estoy aclarando percepción. Entonces no estoy tan desarrollada como otras personas, mi cerebro no evolucionó. Esa es la percepción que puedo tener al escuchar esto. Pero aquí entra la palabra en donde no es una persona con discapacidad el que tiene TDA, sino que es una persona neurodivergente. Y entonces neurodivergente siento que suena una palabra muy padre, muy cool, pero no terminas de entender qué eres. Eres una persona que no se le desarrolló bien su cerebro, o se le desarrolló de manera diferente, o eres una persona enferma. ¿Qué eres? Claro. Mira, interesantísima tu pregunta, ¿no? Porque un poco todo y un poco nada de eso, ¿no? Ok. O sea, la condición cerebral que da origen al TDA, ¿no? Que se supone que tiene que ver con ciertas áreas del cerebro que funcionan diferente, ¿sí? Condiciona que la persona al desarrollarse tenga que desarrollar herramientas diferentes a lo que desarrollan otras personas que no tienen esa condición, ¿no? Y al desarrollar esas herramientas diferentes, establecen patrones de vida distintos, ¿sí? Si la circunstancia que te rodea prioriza esa forma de ser diferente, te puede ser una gran ventaja y convertirse en una situación que te puede llevar al éxito, ¿no? Pero si desafortunadamente las condiciones que te rodean no valoran esa condición diferente, puede pasar lo contrario, ¿no? Como por ejemplo que si tú ves a un niño que es un superatleta y obviamente tiene que estar en una disciplina en donde hace multidisciplinas, a lo mejor tiene que ir a una carrera de relevos o algo así, pues lo van a amar porque es buenísimo, está moviendo, pero quizá en la escuela lo ven muy inquieto y entonces ese entorno ya no es favorable o ya no aplaude esa habilidad o ese don. Claro. Sí, fíjate que un ejemplo muy, muy interesante en tiempos modernos es el de Michael Phelps. Okay. Este multicampeón de medallas olímpicas, él tiene un problema de TDAH y la hiperactividad, ¿no? Para él se convirtió en una herramienta. La mamá decía que no sabía qué hacer con él y lo metió a la piscina. Y se convirtió en un supercampeón, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Reconocido. Exacto. Pero quizás si su mamá no hubiera aprovechado esa condición de hiperactividad y lo hubiera tenido que tener solamente en el tema académico, quizá hubiera habido un fracaso, ¿no? Que obviamente iba a condicionar la manera en la que él se iba a percibir como ser humano, ¿no? Que esto es muy importante, doctor, porque al final está diciendo tres cosas claves. Primero escuché que diga, tiene un problema con el TDA. O sea que todos los que tenemos TDA tenemos un problema. 2, la mamá pudo aprovechar eso como una habilidad. Como papás, ¿cómo pueden ayudar a su hijo para que esto sea un superpoder y no lo vean al contrario, como un problema? Y 3, en la escuela. O sea, porque también la escuela es la base. Tengo una amiga que amo, siempre bromeamos de, ay, tú tienes TDA, yo también. Pero ella, gracias a eso, que es maestra, entiende a sus alumnos y hace que sus alumnos se sientan acogidos, abrazados y no como los diferentes o los que no son buenos o las 1001 etiquetas que le pueden poner a un niño con TDA. Sí, fíjate que ahora que hacías la pregunta, ¿no? De si es una enfermedad, si es una condición, yo resumiría esto en el sentido de que las personas con TDA tienen una condición que les hace mucho más complicado interpretar el mundo que les rodea. Sí, todas las personas tenemos el reto, ¿no? Al nacer y al crecer, al sernos adultos y envejecer, de interpretar el mundo que nos rodea y en base a esa interpretación, ¿no? Tratar de adaptarnos a él, ¿no? Sí. Y de alguna manera desarrollar herramientas que nos permitan
ser personas exitosas en lo emocional, en lo personal, en lo económico, en lo familiar, ¿no? Una persona que tiene TDA, que tiene esta condición diferente del cerebro, va a tener dificultades para interpretar el mundo que le rodea, ¿no? Y eso puede generar condiciones delicadas, ¿no? Yo creo que por allá lo podría resumir, ¿no? O sea, es una condición que altera la forma en que un ser humano se adapta al entorno, exactamente. Que creo que la mejor forma de entenderlo somos los zurdos. Que al final escribimos como todas las personas, firmamos y hacemos lo mismo que todos, pero si en tu salón de clases no hay una paleta para zurdos, tienes que adaptarte a la de izquierda. Y se me va a hacer más difícil escribir con una paleta para izquierdos, o diestros, más bien, pero busco la manera. O sea, al final uno tal vez va a volverse un poco más agachado, tu postura va a ser distinta, tu letra no va a ser tal vez tan bonita, o sí, pero es la forma en la que me tuve que adaptar a cómo es, ¿no?, la mayoría de las personas, ¿no? Así podríamos resumir la condición. Ahora, como papás y como maestros, ¿cómo podemos impulsar a esos niños desde chicos? Sí, mira, creo que la parte clave para iniciar es poder identificar, ¿no? En países primermundistas, ya sabes, ese término que es tan común que no me gusta mucho, pero en países primermundistas, por ejemplo, como China, tienen hasta softwares en los salones, ¿no? Tienen cámaras que desde muy chicos van siguiendo algunas características de los niños, ¿no? Que les permiten, en base a cómo se mueven, cómo actúan, ¿sí?, ir identificando ciertos patrones, ¿no? Y si identifican alguna cosa de estas, irlos canalizando desde muy chicos a áreas específicas de aprendizaje en donde esto puede ser una ventaja, ¿sí? Las personas con TDAH suelen ser gente muy creativa, ¿no? Si se les permite, ¿no? Sí. Y en este mundo tan complejo, la creatividad es un filón de oro, ¿no? Que en muchas ocasiones no se aprovecha con este tipo de personas, ¿no? Entonces, yo creo que la clave, ¿no?, para un papá, para una mamá, para un sistema educativo que tiene niños con TDAH, tiene que ver con identificar lo más pronto posible que hay una condición de TDAH, en base a eso confirmarlo y en base a eso preparar un plan de vida específico, educativo, académico, personal, para que ese niño, esa niña que tiene TDAH pueda tener todas las oportunidades para desarrollar ese máximo potencial, ¿no? Que esa es la clave, o sea, ver a tu hijo cómo puedes ayudarlo a desarrollar esas capacidades que tiene, que a lo mejor otros no lo van a tener, y si tú no lo potencias, pues lejos de que él diga, wow, puedo, va a decir, no puedo. Y es cambiar ese chip de a lo mejor lo que hemos sentido los adultos con TDA, de no, hay algo mal en mí, o tengo no tengo esa capacidad, me siento incapaz para algo. En el caso de un niño desde chico que te den todas las herramientas, pues ya vas a estar más preparado para adaptarte de una manera más cómoda a ese entorno. Y en el caso de los adultos, que aparte ahorita es el clásico que casi todos tienen TDA. Los que no tienen TDA creen que todos tienen TDA. Los que tienen TDA dicen, y el más grande te dice, pues si ya sobreviviste con esto, puedes seguir. Sí, ya sobreviviste. Buscaste cómo adaptarte. Pero hasta que no tengas un diagnóstico, no te vas a dar cuenta. O no vas a poder potenciar más tu TDA. Porque el TDA se puede potenciar, doctor, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate que en primer lugar, creo que estamos ante el factor preventivo, ¿no? O sea, una persona con TDA, sobre todo si no está tratada, si no está identificada, es proclive a desarrollar una serie de situaciones de salud mental, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, adicciones, o malas relaciones de pareja, malas relaciones personales, historias laborales muy difíciles, ¿no?, de despidos constantes. Entonces, la primera situación es prevenir condiciones comórbidas, o sea, que estén asociadas al TDA como tal, ¿no? La segunda situación tiene que ver un poco con proveer estas condiciones de salud general para que un ser humano, como decía aquella publicidad, ¿te acuerdas?, que alcance a ser la mejor versión de sí mismo, ¿no? Uh-huh. En función de las características personales de cada quien, ¿no? En tercer lugar, siento que cuando en las familias que tienen niños con TDA,
el poderlos tratar o darles esta oportunidad genera un clima general de salud mental, ¿no? Porque un niño con TDA a veces no tratado puede afectar indirectamente la salud mental del resto, ¿no? De la familia, ¿no? Es como que nos llega al consultorio, por ejemplo, mamás sumamente atribuladas, ¿no? Que ya no saben qué hacer, ¿no? Y atrapadas un poco en el sentimiento de culpa, ¿no? Con la presión de que en la escuela la llaman porque el niño no hace, porque el niño no cumple, porque el niño no esto, ¿no? Y eso genera una serie de conflictos que terminan por afectar a veces a todos los miembros de una familia, ¿no? Entonces el poder identificar esto de entrada nos da herramientas para poder cambiar un poquito la historia, ¿no? Como adulto, ¿no? Si tuviste la circunstancia de que pues esto no se identificó y llegaste a la adultez efectivamente sobreviviendo, siempre, mira, creo que el hecho de conocernos un poco más a nosotros mismos siempre nos da beneficios, ¿no? Independientemente del momento de vida. La importancia de la terapia psicológica, de una ayuda. ¿No? Totalmente, ¿no? Creo que yo, si lo pudiera decir, fíjate, creo que los adultos que no han sido diagnosticados siempre tienen un poco lo que mencionabas hace un rato, antes de que entráramos al aire, ¿no? Esta sensación como de inadecuación, ¿sí? Y además el no entender por qué. Entonces, ¿Qué pasa? O sea, ahorita dijo algo muy importante en todo esto, las condiciones que puede pasar un adulto ya con TDA. O sea, ahorita, si usted dice son más proclives a los despidos, ¿por qué? ¿Por qué tienen más discusiones con su pareja? O sea, todas estas cosas que usted ha determinado, ¿hay algunos patrones comunes? Sí, totalmente, ¿no? Mira, las condiciones neurobiológicas de una persona con TDA hacen que sea un cerebro por naturaleza inquieto. Okay. Hacen que sea por naturaleza un cerebro impaciente, ¿sí? Hacen que sea por naturaleza un cerebro impulsivo, ¿sí? Y entonces todas estas cosas son básicas a la hora de poder tener un vínculo adulto sano, ¿no? Sí, hay una alteración general de las capacidades ejecutivas neurológicas, que es toda esta capacidad de autoorganizarnos, de autorregularnos, de controlar nuestras emociones, de tener la paciencia para no enfocarnos al satisfactorio inmediato, ¿no? Que todas son cosas que normalmente asociamos con una vida adulta sana, ¿no? Porque obviamente implican el cómo llevas tus finanzas, cómo llevas tus relaciones personales, cómo funcionas, cómo llevas tu vida social, ¿no? Entonces, hasta en la forma en la que socializamos, ¿no? Las personas con TDA a veces pueden quedarse fuera de los grupos sociales, ¿no? Por esta misma situación de dificultad de entender a los demás y de que los demás los entiendan a ellos, ¿no? Yo creo que ahorita que dice, se me vienen a la mente como un bombardeo de 1000 pensamientos que han pasado en donde mi parte impulsiva, no sé, de este tema no se habla y sé que no debo de hablar de ese tema y me sale un comentario y luego digo, chispas, no debí decir. Obviamente por eso luego desarrollamos ansiedad, claro, porque dices, no lo debí de haber hecho, pero es tu impulsividad la que en ese momento reaccionó. Yo me imagino las parejas con las discusiones, con mi esposo, pobrecito, todo lo que ha tenido que pasar, pero a veces me dice algo así como, ya te lo dije, o le digo, bueno, ¿cómo quieres que yo haga esto? Es que ya te lo dije 1000 veces, vuélvemelo a decir. Y debe ser frustrante, claro, y que creas que a lo mejor tu pareja no te está entendiendo, o en el caso de la impulsividad, que te diga algo que no sé. O sea, que también es esa delgada línea, doctor, que platicábamos antes sobre hasta qué punto puedo justificar la impulsividad de mi pareja si tiene TDA. Entonces, sí me gustaría en esta parte, como pareja con alguien que tiene TDA, ¿cómo puedes ser más paciente o entender que eso no lo está haciendo a propósito, sino es parte de esta condición que tiene? Sí. Sin justificarlo, porque vendría siendo como si dijéramos, si mi papá, que no es el caso de mi papá fue cero violento, pero si tu papá te golpeaba y a lo mejor tu papá tenía TDA y cuando tú hacías algo se desesperaba y por impulso te golpeaba y luego se sentía mal por haberlo hecho, o sea, ¿en qué punto podemos justificar una persona con TDA y sus acciones y hasta qué punto no? ¿O cómo podemos entenderlo y integrarlo? Claro, sí, depende de muchas circunstancias, ¿no? Y al final también lo que pasa a nuestro alrededor tiene mucho que ver con eso, ¿no? Si solamente es un hecho aislado o si es un patrón sistemático, ¿no? No sé, haz de cuenta, puede ser que uno pueda entender, ¿no? Que papá en su impulsividad me golpeó un día, pero quizás sea muy difícil convivir con un papá alcohólico, ¿no? Que tenía TDAH, que nunca se diagnosticó y ese alcoholismo me afectó toda la vida, ¿no? Y obviamente me va a generar un resentimiento terrible que difícilmente me va a permitir tener un buen vínculo con él, ¿no?
Mira, yo creo que para las personas que conviven con una persona con TDAH, ¿no? Tanto niños como adultos, creo que es fundamental en ese proceso de entenderlos, aprender a comunicarse, ¿no? Las personas con TDAH es como si hablaran un idioma ligeramente diferente, ¿no? Al que hablan el... ¿Cuál es ese idioma? Sí. ¿Cómo es ese idioma? Vamos a identificarlos. Claro, sí, mira, las personas con TDAH tienen periodos de atención muy cortos, ¿sí? Neurológicamente hablando. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo estoy hablando con alguien, ¿no? Y si mis periodos de atención son de minutos o a veces hasta segundos, Okay. ¿sí? Pues haz de cuenta el mensaje que me va a estar dando la otra persona, le voy a perder la pista rapidísimo, ¿no? ¿Sí? Me voy a conectar y desconectar muchas veces y al final no voy a entender exactamente qué fue lo que me dijo, ¿no? Y lo mismo al estar yo transmitiendo mi mensaje, si yo mismo me distraigo con lo que estoy diciendo, ¿no? Con una palabra, con un recuerdo, con una asociación, pues obviamente mi mensaje va a salir completamente incompleto. Que ahorita lo dice, doctor, y ese es mi lenguaje de toda mi vida. O sea, yo cuando usted está hablando, yo estoy pensando en recuerdos, situaciones que puedo hilar en esta entrevista. Cuando discuto con mi esposo, a veces dice una frase y empiezo a pensar en esa frase y ya solo él está hablando y ¿por qué te clavas con esa frase? Y yo, porque es interesante esta frase que dijo. O cuando estoy en mi terapia con la psicóloga y llega un punto en donde digo, esto que voy a decir es interesante y luego pareciera que se neblara. O sea, yo la veo intacta, pero en mi cerebro pareciera que pasa una nube y no entiendo lo que está diciendo. Y es así como, no entendí lo que dijo y creo que una de las cosas por las que puedo amar que tengamos el podcast es que lo puedo volver a ver. Claro. Y entender palabra a palabra, como cuando lees un libro la primera vez y la segunda vez lo entiendes mejor. Mejor, ¿no? O me pasa con libros que digo, este tema es muy interesante, pero me da sueño y me duermo. Entonces, poder tener esa concentración me cuesta mucho. Entonces, es parte de ese lenguaje de una persona con TDA. Sí. O hay personas que tienen TDA y eso no es parte de su vida. Sí. Mira, en general sí. Hay gente, sobre todo los adultos, que han aprendido a disciplinarse muchísimo, ¿no? Y a base de mucho esfuerzo, de muchos hábitos, de muchos procesos, han aprendido a dominar muy bien esas situaciones a tal punto que no pensarías que tiene TDAH, ¿no? Mira, neurológicamente el cerebro tiene dos tipos de atención. La atención voluntaria, ¿sí? Que es la que nosotros elegimos, ¿no? Dedicarle a algo en determinado momento, que aproximadamente es como el 80%, digamos, de la atención cerebral es la voluntaria, ¿no? En ese sentido, la atención funciona como un músculo, ¿no? Si yo elijo tomar esta taza y asentarla, estoy eligiendo con voluntad, y lo mismo pasa con mi atención. Si yo elijo concentrar mi atención en determinado momento en algo, puedo tener el 80% de mi energía mental enfocada a eso. La otra atención es la atención involuntaria, Okay. ¿sí? Que pudiéramos decir que es como que el otro 20%, que esa atención involuntaria es la que está directamente relacionada con nuestros instintos de supervivencia, ¿sí? O sea, si tú y yo estamos platicando ahorita y estamos enfocados a esto, pero de repente escuchamos un ruido tremendo en la calle, aunque no estamos pasando en la calle, automáticamente vamos a voltear a la calle, ¿no? Esa atención involuntaria es la que nos ayuda a mantenernos conectados con el mundo y obviamente pues estar atentos de posibles peligros o circunstancias, ¿no? Parece que en las personas con TDAH esto cambia. Y entonces haz de cuenta que toda la energía de la atención voluntaria disminuye Okay. y la atención involuntaria aumenta. Estás más pendientes de todo. Totalmente. De lo que pasa en Como tu entorno. tuvieran un mayor estímulo. Totalmente, exactamente. Es como si los estímulos del contexto que deberían silenciarse se potencian, ¿no? Y entonces, no sé, estás hablando con alguien, pero alguien está hablando cerca de ti, o de repente hay una cancioncilla, o de repente, porque además la distracción no solo es con lo de afuera, es también con lo de adentro, ¿no? Con ¿sí? tus pensamientos. Con tus propios pensamientos, exactamente. Tus asociaciones. Ahorita esto me recordó justamente el sábado pasado, doctor, cuando usted me mostraba, mira, este es tu cerebro y tu cerebro tiene un filtro. Y este filtro, si tienes 1000 pensamientos en un día, este filtro te va a ayudar a seleccionar 100. Pero si tú tienes TDA, claro, vas a, en vez de seleccionar 100, el triple. O sea, voy a seleccionar 300. Claro. Entonces, en la forma en la que yo voy carburando este exceso si no te vuelve abrumador. Claro. Por eso hay cosas que voy a poder seleccionar en el momento. O cuando hay una discusión, a mí me pasa, cuando discuto con mi marido, al otro día yo ya puedo decir
como hacer un resumen, una conclusión de la discusión y ya decirle, mira, vamos a hacer esto, pero en el momento yo sé, claro. Y no sé si por eso luego las parejas entran en esos ciclos tienen un nombre, ciclo de pelea, ciclo de algo, pero porque ya empiezan a actuar con conductas y patrones. Claro. Porque ya te acostumbraste por impulso a hacer esto, y ya normalizaste ese ciclo. Entonces no sé si con el TDA eso es lo que pasa. Sí, yo tengo una descripción muy común que las personas con TDA refieren, no sé si te pase, pero es muy común esa sensación como de caos permanente en la cabeza. Sí. ¿No? O sea, es un caos continuo, ¿no? Y más si estás en un lugar rico en estímulos, pues ese caos se magnifica, ¿no? Entonces, ese caos a veces hace que cueste mucho trabajo mantenerse enfocado en las cosas importantes, ¿no? Y eso repercute, por supuesto, que en una discusión, en una plática, en una situación con una pareja con la que convives, ¿no? O cuando estás discutiendo, doctor, y te dice algo tu pareja y te viene algo importante. A mí me pasa, Dios mío, pobre Rodrigo, patrocinador oficial de esta temporada 2 de los 6 de mi vida. Pero él a veces agarra y no se está hablando y algo que dice, siento que puedo hacer una acotación, pero mi cerebro ya quiere. Entonces le digo, ya terminaste. Y él, me dejas hablar, no me interrumpas. Y lo correcto es dejar hablar a una persona. Pero a veces quieres decirlo porque crees que eso que vas a decir va a aportar y va a ser importante. Y si no lo dices, se te puede olvidar o ya no va a ser relevante después cuando lo digas. ¿Esto es parte de esas condiciones? Sí, fíjate que esto de el paso previo de la memoria es poderse concentrar, ¿no? Entonces, si no te logras concentrar muy fácilmente, ¿qué sucede? Que la memoria reciente, la memoria inmediata, de repente se te va, ¿no? Entonces, por eso es cuando tienes una idea en la cabeza, no la puedes posponer, porque si no la dices en ese momento, ya se te va a olvidar, ¿no? Y entonces va a perder totalmente relevancia, ¿no? Entonces, sí es una condición que está basada en un hecho neurológico, pero que evidentemente repercute en el funcionamiento personal totalmente. Doctor, hice una lista de las cosas que me pasan normalmente. ¿Por qué hago esta lista? No es porque digan, ay, Marita, solo estás hablando de ti, sino que cuando yo leí una cuenta de TDA que empezaba a decir cosas muy comunes de personas con TDA, yo creía que eso me pasaba a mí, pero al ver que a otras personas les pasaba, ya me sentía abrazada. O sea, no eres solo tú, no está algo mal en ti. Puede ser una lista de todo lo que me ha pasado y cuando termine esa lista, usted agregue lo que han notado en consultorio, que también han llegado varios pacientes con esto. Y si me falta alguna, dígala. Y si alguna no es, porque ya vimos que yo tengo trastorno de ansiedad generalizada y personalidad obsesiva, pues puede ser que eso no entre en el TDA. Claro. Pero le voy a decir la lista y usted me dice ya luego el complemento. Escuchar una canción una y otra vez. Ir al mismo lugar porque me gustó la comida, pedir lo mismo, tener una misma rutina. Si voy al gimnasio, tratar de agarrar la misma caminadora. Las mejores respuestas a tus discusiones llegan un día después de lo que habíamos platicado. Olvidar cosas como, ¿será que cerré la puerta? Regresar solo para ver si cerré la puerta. Cuando buscas algo o piensas algo y luego olvidas qué buscabas o qué querías decir. Ser como medio multitask en algunas cosas. Creer que puedes hacer todo en una hora. Ejemplo, tengo una cita de mis cejas, pero también tengo que llevar la ropa y también el tráfico de Mérida ya no te permite hacer en una hora. Solo en el traslado es media hora. Pero en mi cerebro creo que sí lo puedo lograr y vivo en ese estrés. En ocasiones te despiertas como sin ganas de hacer nada, pero en otras ocasiones te despierta el estrés de tener que hacer varios pendientes. Te cuesta a veces encontrar cuál es el motor o el propósito de tu vida. Tienes muchas ideas, pero te cuesta concretarlas. Sientes que tienes ideas brillantes, pero llegar a concretar todo eso cuesta. Y bueno, todo eso son algunas de las cosas que yo he notado en mí. ¿Usted en sus pacientes agregaría otras? Sí, fíjate que todo esto que mencionas es ¿TDA o es otra cosa? No, fíjate que en general son justamente temas que tienen que ver con el TDA. Fíjate, durante muchos años el nombre mismo del padecimiento, que es trastorno por déficit de atención, en los últimos años ahora sabemos que no es tan así.
Sí, no es que una persona no se pueda concentrar o no pueda atender, ¿no? Parece que el problema principal es que no puede regular su atención, ¿no? O sea, o no se concentra o se concentra mucho, ¿no? Okay. Que es lo que conocemos en el argot como el hiperfoco, ¿no? Y el hiperfoco está muy cerca de lo que conocemos como obsesiones. Sí, haz de cuenta, cuando uno se hiperconcentra, la persona con déficit de atención le cuesta mucho trabajo empezar un esquema de concentración, pero si hay la suficientemente presión para hacerlo o es lo suficientemente importante, entonces se hiperconcentra y nos vamos al otro extremo. ¿Sí? Okay. Es muy común en las mamás que el primer cuestionamiento que nos hacen cuando estamos diagnosticando a sus hijos adolescentes o niños, ¿no? Que me dicen, doctor, ¿no me puede decir que no se puede concentrar si se la pasa 3 horas en el videojuego, ¿no? Entonces, sí, efectivamente así es, ¿no? O sea, las tareas que no son tan estimulantes, ¿no? Cuestan mucho trabajo, ¿no? Y las que tienen algún factor de gusto personal, de adrenalina, de energía, esas pueden generar estos hiperfocos, ¿sí? Que luego cuesta mucho trabajo salirse de allá, ¿no? De allá esto que comentas, ¿no? De repente de repetir un mismo gusto, un mismo placer. Esta condición neurológica... Es como que la dopamina que buscas. Fíjate que esta condición neurológica hace que la persona con TDAH, cada vez que tiene que tomar una decisión, se enfrenta a un caos informativo, ¿sí? Cada vez que cambias, ¿no? Te enfrentas a un caos informativo. Creo que el ejemplo sería este que comentas muy bien, por ejemplo, con la comida, ¿no? O sea, tú pruebas una comida que te gusta y entonces de repente decidirte a probar otro sabor implica una serie de multipreguntas, ¿no? ¿Y será que me guste? ¿Y será que es lo que quiero? ¿Y será que vas a ver cómo quiero? O sea, le genera tanto esfuerzo al cerebro que entonces el cerebro dice mejor como lo que me gusta, ¿no? Y entonces te vas a la misma elección o a la misma decisión, ¿no? Entonces los de TDA a veces son más indecisos. Sí, sí, precisamente por el hecho de que hay más información en el cerebro cuando tú tienes que tomar una decisión, ¿sí? Si lo haces bajo la cuestión del TDA, se multiplican las opciones y entonces da mucho más trabajo, ¿no? A veces, y no sé si te haya pasado, pero una persona con TDA termina tomando decisiones empujado por la adrenalina. O sea, cuando ya esperaste, no decides hasta que al final ya no te queda tiempo y entonces eliges porque es lo que en ese momento te presionó más, ¿no? O ahora las redes sociales, doctor. No lo puse en esta lista, pero sí, yo creo que esto de la magia del algoritmo que te muestra tus intereses a la hora de realizar compras, creo que compro. O sea, si veo un curso que dice, tú necesitas esto, yo sí lo necesito y lo compro, hago la conversión de los dólares a pesos y digo, sí, ya veo que es muy caro, no, pero luego estoy pensando, ¿será que sí era necesario? ¿Será que sí era necesario? Todo esto que dice me hace sentido que haya desarrollado otras cosas. Yo tengo síndrome de colon irritable. Pero obviamente una persona con TDA, yo me imagino que empieza a desarrollar distintas situaciones. O sea, ahora puedo entender, si tengo TDA, cómo se desarrolló la ansiedad, cómo se desarrolló incluso el síndrome de colon irritable, porque obviamente pienso en, no puedo comer algo que me haga mal, sé que si como algo picante luego me va a doler el estómago. Luego se sumó el síndrome de boca ardorosa, que si comes algo picante, si comes algo ácido, entonces empiezas a cuidarte tanto que me imagino empiezas a desarrollar ciertas ansiedades, preocupaciones, obsesiones. Entonces, no sé si esto se va derivando del TDA o según las situaciones de vida que cada quien le tocó vivir. Sí, mira, una de las cosas mágicas del cerebro es que es un órgano en evolución. Sí, el cerebro tiene un proceso de maduración más o menos hasta aproximadamente maduración incluso anatómica, más o menos hasta los 18 o 21 años, ¿no? O sea, es un auténtico laboratorio en crecimiento, ¿no? Y de allá tenemos una condición que se llama neuroplasticidad, que hace que el cerebro esté aprendiendo permanentemente a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, una persona con TDA que se enfrenta a estas condiciones particulares va desarrollando herramientas, ¿sí? Haz de cuenta, por ejemplo, una herramienta que de niño te pudo haber servido, ¿no? Para que no te castigara la maestra, que era quedarte sentado para evitar regaños, ¿no? Es una herramienta que la desarrollas y que en algún momento te sirve, ¿sí? Pero conforme vas creciendo, ¿no? Y tu entorno cambia y tus circunstancias cambian, entonces te pueden convertir en una persona demasiado tímida, ¿no? Socialmente aislada, ¿no?
un fóbico social, ¿no? Y entonces algo que en su momento te sirvió para que la maestra no te sacara del salón, cuando llegas a la adolescencia o a la adultez temprana, te vuelve una persona tímida y aislada socialmente, ¿no? Entonces, eso es lo importante de podernos entender, ¿no? En el caso de que haya un diagnóstico, porque el saberlo te permite ir actualizando tu software, ¿no? Ir desarrollando herramientas diferentes, ¿no? Para poderte ir adaptando a las condiciones diferentes que la vida te va a pedir. Justo eso le iba a decir, como si el TDA y todas las personas que vivimos en el planeta nos tenemos que adaptar, pero la persona con TDA se tiene que adaptar el doble. Más. Justo la psicóloga me decía, Marita, y checa cuáles son los patrones que en algún momento te funcionaron en la vida y que ahora ya no te funcionan. No lo entendía hasta ahora. Y es cierto, cuando empiezas a aplicar algo que haces por default y te das cuenta, esto que hago por default realmente tiene un buen resultado, ¿el resultado es positivo? No. Y es como cuando dicen, si quieres tener resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas. El cerebro del TDA así tendría que empezar a funcionar. Ya estamos a nada de terminar este capítulo, pero hay dos cosas importantes que no me gustaría que no lo abordemos. Ya al menos creo que en todo este tiempo hemos hablado sobre la importancia de un diagnóstico. Yo creo también el acompañamiento de un terapeuta psicológico, porque el psiquiatra lo ves, pero también pueden haber otros complementos como tu psicólogo, con alguien que puedas platicar todo esto y ayudarte a pues a ver ciertos puntos como esto que estamos platicando, los patrones. Dos cosas muy importantes, doctor, que como buena TDA no quiero que se me olviden. Una es, hablamos del principio sobre satanizar el medicamento. El medicamento es bueno, es malo, un tipo de TDA lo debe de obtener, otro no. Hay distintos tipos de TDA. Y lo que platicábamos del celular, el tener el celular y querer comprar cursos, ¿qué tanto ayuda ahorita usar el celular tanto tiempo mientras estás en tu celular? No le permites a tu cerebro aburrirte. Y el proceso del aburrimiento es tan importante para tu cerebro. Entonces esas son esas dos preguntas que no me gustaría que no abordemos en este capítulo. Claro, sí, mira, muy interesante porque incluso como estamos hablando que el TDA es algo que la mayor parte de los casos empieza desde la infancia, sí hay mucha polémica, ¿no? Respecto si el medicamento es o no es una opción, si desde qué tan chico o si ya estoy adulto lo necesito o no lo necesito. Mira, el fármaco, el psicofármaco es una herramienta muy útil, ¿sí? Pero no es una herramienta que sea la inicial, ¿no? O sea, tiene que ser producto. Creo que en salud mental, fíjate que los tratamientos son mucho más personalizados que en otras áreas de la medicina, ¿no? Porque no a todos les cae bien tal medicamento. Exactamente. Mira, en medicina, no sé, quizá, no sé, una neumonía sea muy parecida a otra, pero en seres humanos una depresión jamás es parecida a otra, ¿no? O un TDA no es parecido a otro. Entonces tiene que ser producto de un proceso muy personalizado, muy estructurado, porque si no también corremos el peligro de manejar de manera irresponsable el fármaco, ¿no? Entonces no es para todos, debe estar obviamente en manos de una persona capacitada, tomar la decisión junto con el paciente y el equipo de trabajo de si realmente el medicamento es relevante o no. ¿Sí? Y contestando rapidito a los papás, sí, si hay un niño con atención dispersa diagnosticado, lo ideal es tratar lo más pronto posible, que su médico lo considere junto con ellos, ¿no? Porque se ha visto que puede significar mucha diferencia, ¿no? Entre la salud mental general de un niño y de una niña, ¿no? Entonces es una buena opción, es una herramienta más. No satanizar, porque aparte hemos estado en una cultura que hemos estado tan bombardeados con que la industria farmacéutica nos quiere tener enfermos, nos quiere medicar, que siento que ahora ya se satanizó también el medicamento, cuando en algunos casos puede ser que tu vida sea más funcional, ¿sí? Y no pasa nada. O sea, he escuchado gente que dice, a partir de que tomo este medicamento, y no lo estoy glorificando, pero a partir de que toma ese medicamento, su vida se vuelve un poco más fácil. Sí, totalmente. Mira, el medicamento en un adulto puede ser una herramienta más, ¿no? Que se use en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, ¿no? De manera muy particular, ¿no? Y puede efectivamente dar muchos beneficios, ¿no? ¿Cómo sabes si ese medicamento te está haciendo bien o mal? Por ejemplo, en mi caso, que decía, me da mucho sueño.
he visto en redes sociales que entre personas con TDA, no sé, cierto medicamento me hizo esto, a ti te hizo lo mismo, y entre los pacientes empiezan a preguntar, en vez de preguntarle al psiquiatra o tener un diagnóstico como paciente que a lo mejor ya consume un medicamento. ¿Qué le puede recomendar usted? ¿En qué momento acudir con usted? ¿Qué es normal? ¿Qué síntomas de por sí va a sentir al principio? Claro. Mira, es muy importante asesorarse, ¿no? Es muy importante asesorarse con gente capacitada en el tema, ¿no? Neurólogos, psiquiatras, psicólogos, con gente capacitada en el tema. Y de allá, tener un poco de paciencia, ¿no? Haz de cuenta, muchas veces las personas también tienen la idea de que el medicamento es cuasi mágico, ¿no? Y que va a cambiar todo, ¿no? Y hay que tener paciencia, ¿no? Porque el medicamento llega a cambiar un poquito las reglas del juego, pero tampoco es la solución definitiva, ¿no? Es una herramienta más, ¿no? Dentro de todo este proceso de trabajo, pero quizá la parte más importante es lo que puedas tener en el autoconocimiento personal, ¿no? Y yo siempre le digo a mi esposo, conocerse a sí mismo con terapia es el hack mayor que puedes hacer por ti. O sea, así como haces salud, haces ejercicio y trabajas y viajas y todo, conocer tu mente y conocerte a ti, comprenderte, es el mejor hack de vida que puedes tener. Ese es el gran reto que tenemos todos los seres humanos, fíjate, ¿no? Y en ese sentido, pues el que de repente descubrir que tienes una condición que te hace ligeramente diferente, pues te va a dar mucha información para poder sacar mejor beneficio, ¿no? de lo que tienes, ¿no? Y el otro tema que comentas que es tremendamente interesante, que es este de las redes sociales, ¿no? Que ya ves que es algo que pues es signo de nuestros tiempos, ¿no? La recomendación es que con niños creo que hay que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Sí. Porque efectivamente estos algoritmos, estas plataformas tan interesantes que hay ahora tienen que estar dosificadas, ¿no? Dependiendo de la edad, del momento, de la circunstancia, ¿no? Y es importante para que los papás entiendan que esta herramienta el niño la tiene que aprender a manejar, ¿no? Y no soltársela plenamente hasta que no tenga un criterio, ¿no? Que le permita defenderse, ¿no? De las cosas que no están bien y aprovechar las cosas positivas que tienen estas herramientas, ¿no? Todo este potencial y maravilloso que nos da el internet, ¿no? Sobre todo porque en menores los juegos ya vienen más violentos, o tampoco puedes saber si entre el juego les están metiendo alguna publicidad de pornografía, que he escuchado que cada vez se están metiendo más pornografía infantil en los juegos, en el rollo de la violencia. Entonces hay que cuidar mucho, pero también el proceso de aburrimiento, qué tan importante es en el cerebro, tanto niño como adulto. Sí, fíjate que mira, hay estudios interesantísimos neurológicamente hablando, que el proceso de aburrirnos, como lo notamos habitualmente, es parte del proceso que el cerebro necesita para procesar información, así como cuando dormimos, ¿no? Que en el sueño procesamos información. Sí. Estos procesos, ¿no? Aparentemente de aburrimiento, de reflexión profunda, son parte de lo que el cerebro necesita para procesar toda la información. Que ojo, aburrir no es ya me aburrí de ver los mismos TikToks, sino aburrir de plano de no hacer nada, como cuando estás así de... Sí. Me imagino que por eso los de TDA, cuando están esperando que les atiendan en consulta o hacer filas, debe ser muy desesperante. Sí, desesperante. Mira, hay un tema por ahí que mencionabas hace un rato que se llama ceguera del tiempo. Okay. Que las personas con TDA tienen este tipo de ceguera del tiempo que o sienten que el tiempo pasa ultra rápido o sienten que cada minuto es una eternidad, ¿no? Entonces eso influye mucho, ¿no? Pero sí, mira, está comprobado, ¿no? Que el cerebro tenga estos periodos de quietud, ¿no? Con cierto grado de aburrimiento, de reflexión, le dan el equilibrio justo, ¿no? Al hecho de que el cerebro también tiene que procesar cantidades cada vez mayores de información, ¿no? Y permiten ese equilibrio sano, ¿no? El desarrollo sano de todas las áreas del cerebro, ¿no? Y doctor, hablamos sobre la importancia de tener un diagnóstico. ¿Quién realiza ese diagnóstico? ¿El psiquiatra, el psicólogo, el neurólogo? ¿Los tres? Mira, es interesantísimo. Casi siempre, por ejemplo, muchas veces quien tiene el primer contacto son los maestros. De repente, los maestros de las escuelas, hay gente ya muy capacitada, ¿no? Maestros y maestras que ya están muy capacitados, que de repente identifican que está pasando algo, ¿no? Y de allá viene la referencia al psicólogo, al médico, al neurólogo, al psiquiatra, ¿sí? El diagnóstico en esencia es casi producto de un equipo de trabajo, ¿no? Tanto de la maestra, el maestro, la mamá, el papá que están conviviendo con el niño todo
todo el tiempo. Ahí ya lo tiene, o sea, ahí ya empiezan a sospechar, pero ¿con quién deben de acudir? Sí, mira, ante una sospecha, quizá la primera intención sería, si son niños, pues actuar directamente con su médico pediatra o con algún psicólogo de confianza, y ya el psicólogo y el pediatra determinarán, ¿no?, si canaliza a un psiquiatra, a un psiquiatra, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Como adulto, pues sí, igual un poco el contacto, ¿no?, con un neurólogo, con un psicólogo, con un psiquiatra, y ya en base a eso se refiere qué se necesita para complementar ese diagnóstico, ¿no? Y sobre todo decirle a la gente que no tenga miedo a acudir. O sea, imagínese yo que desde octubre tengo el diagnóstico y no había querido ir con un psiquiatra y luego lo conocí a usted y dije, me perdí de algo tan importante por tener, a mí me acuerdo que desde hace un año quizá, el gastroenterólogo me quiso mandar con un psiquiatra y me decía, no, vayas, te van a empastillar. Y todo esto se vuelve como un tabú en donde nada más estás retrocediendo esa posibilidad de conocerte mejor y entenderte y ser más compasivo con uno mismo, porque ahí empieza todo. El diagnóstico, tal vez al principio es choqueante, pero una vez que lo entiendes, sientes un alivio. Y por último, doctor, para esa gente que, como a mí me han dicho, no parece que tienes TDA, pero porque yo administro cosas, veo facturas y todo lo apunto en agendas y como que tengo muchas cosas como que soy responsable de muchas herramientas y responsable de muchas áreas. Entonces dicen, tú no tienes TDA, ¿cómo vas a tener TDA? ¿Qué le dices a esas personas que aparentemente pareciera que no lo tiene, pero sí? Claro. Sí, mira, por eso es importante un proceso diagnóstico responsable, ¿no? En manos de un profesionales que sepan lo que están haciendo, porque lo que decías de las redes es interesante. De pronto, ahora resulta, van al consultorio y dicen, parece que todos tenemos autismo, ¿no? Y porque de repente el algoritmo dice que no, y evidentemente no es así, ¿no? Lo primero es contar con un diagnóstico de profesionales, ¿no? De un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo, un médico, ¿no? Un diagnóstico preciso, y ya sobre eso entonces, ¿no?, determinar un tratamiento, y de allá este proceso difícil, ¿no?, de convencer a las personas que están cerca, ¿no?, de que el que no se note no quiere decir que no se tenga, ¿no? Invitar a la gente a ser más empática. Totalmente, a ser más empático, a escuchar al otro, a ver al otro, ¿no? Tenemos un gran problema los seres humanos estamos tan metidos en nosotros mismos, ¿no?, que somos incapaces de ver al otro, ¿no? Y entonces necesitamos ver al otro, ¿no? Fíjate que es interesantísimo. De repente, cuando te llevan a un niño, ¿no?, que lo están catalogando de flojo, de irresponsable, etcétera, nadie gustosamente se somete a esa tortura de ser descalificado, ¿no? Allá es el momento que hay que pensar que algo está pasando y hay que averiguar qué está pasando, ¿no? Entonces, lo que a veces un chico, una chica muy joven enfrenta, ¿no?, ante cuando vienen con el choque con el sistema educativo y todo, es terrible. Es terrible, destruye autoestimas, genera una serie de traumas dificilísimos que con un poquito de atención en su momento nos podríamos ahorrar muchísimo dolor, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser más observadores, ver al otro, ser empáticos, como tú comentas, ¿no? Y tratar de entender un poco la verdad del otro, ¿no?, para entender también la de nosotros. Y entender que vivimos recientemente, hace 4 o 5 años, el tema de la pandemia, que obviamente la pandemia fue el mayor estresor a nivel mundial. Entonces, como comunidad vivimos todo lo que pudo haber detonado mayor estrés, depresión, ansiedad, que a lo mejor ahora la gente diga, a mí me pasó esto a raíz de esto, porque vivimos duelos, porque perdimos negocios, porque perdimos gente. Muchas cosas pasaron, tuvimos muchas restricciones y ahorita es cuando empezamos a ver las consecuencias. Ahora entramos a las redes sociales, vemos más violencia, situaciones que dices, ¿por qué están pasando? ¿Cómo puede ser que la violencia cada vez nos está atrapando? Y por eso surge este espacio, doctor. Porque necesitamos que en medio de este caos mundial, la gente sepa que conocerse y conocer al otro es la clave para entendernos y buscar esa armonía. No sé si lo dije bien. Totalmente. Mira, creo que los seres humanos tenemos el reto, ¿no?, de convivir en sociedad, ¿no? Somos un mundo superpoblado, ¿no? Y tenemos el reto de vivir en sociedad, ¿no?
y los derechos del otro, ¿no? Tienen que ser respetados para que también respeten los míos, ¿no? Y gran parte de los problemas que tenemos como seres humanos es nuestra incapacidad de comunicarnos, ¿no? Entonces, todo lo que abone en función de comunicarnos, de entendernos, nos va a beneficiar a todos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Doctor Ulises Solís G. Cantón, un placer tenerlo. Usted sabe que para mí, yo lo dejo todo el día. Platicábamos antes del podcast 1000 temas. Esto da para más. Me encantaría tener 3 capítulos más con usted. Gracias por haberme acompañado. Espero que lo haya disfrutado. Si quiere anotar algo que no hayamos dicho y ustedes, la audiencia, alguna pregunta que nos haya faltado, que nos digan. Y si no, ya no le quiero quitar su tiempo. Sé que tiene que ir a dar consulta, ir al hospital. Pero muchas gracias. Hombre, un gusto, un placer para hablar de estos temas tan interesantes y la verdad me sentí muy cómodo platicando contigo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues espero que hayan disfrutado este capítulo. Si ustedes quieren o tienen más dudas, ¿hay una forma de contactarlo, doctor? Y claro, por supuesto. Si gustas, te dejo luego los teléfonos para que puedas, ¿no? Por cualquier duda que tengamos, incluso puedan hacer llegar contigo las dudas y tú me comentas y podemos orientarlos. Claro que sí, ¿no? Pues ya lo escucharon. Cualquier cosa, cuando terminemos este capítulo vamos a dejar todos los detalles, pueden escribirme, le hago llegar. Voy a tratar de ir periódicamente con el doctor, aunque sea una vez al mes, y con eso voy a hacer el medio para ir pasándoles las dudas, pero recuerden la importancia de ustedes buscar su propio diagnóstico para estar bien y porque la salud mental es el mejor hack para tu vida. Entenderte a ti y a los que te rodean es un paso para tener una mejor sociedad. Porque a veces normalizamos no integrar a la gente, pero nos hace falta empezar a integrarnos y a integrar a los demás. Espero que hayan disfrutado este capítulo de Los Senseis de mi vida, segunda temporada, inquietamente.